Mis estimados amigos de Compol MX, sean todos bienvenidos. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos, pero principalmente también quiero darle las gracias a nuestros panelistas, quienes han hecho un esfuerzo para poder estar aquí esta tarde-noche ya, 4 de julio del 2020. Así que quiero ir presentándolos uno por uno, principalmente para poder dar lugar a esta conversación. Estoy bastante gustoso, bastante emocionado, sobre todo porque creo que va a ser una conversación que va a dar mucho de qué hablar, al menos en este círculo que estamos armando de parte de Compol MX. Primeramente, quiero presentar a la única mujer ahorita que está en el panel. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Relaciones Internacionales. Ella tiene 20 años como docente universitaria y es editora de revistas y productora de podcasts, así como consultora en comunicación educativa y monitoreo de medios. Ella es la profesora Lorena González Bosco. Profesora, muy buenas tardes. Gracias, Gil, por esta invitación y muy honrada de pertenecer a este panel con tan distinguidos colegas con quien he compartido otros espacios y pues muy honrada y sobre todo felicidades por este esfuerzo que ha significado Compol. Muchísimas gracias. Bueno, en verdad estamos aquí todavía haciendo algunos malabares, pero bueno, damos continuidad. Muchas gracias, maestra, por estar aquí en esta tarde. Y a continuación también les presento al licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, también por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él ha sido profesor de asignatura en la misma facultad. Es tutor y docente del bachillerato en línea en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México y actualmente se desempeña como servidor público en el Servicio Público Federal. Él es el licenciado Javier Estrada Herrera. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Gil. Aquí estamos listos y atentos a ver qué podemos encontrar de productivo en lo que podamos todos aportar en esta discusión. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias por estar aquí. Y a continuación también quiero presentarles a figuras admirables, sobre todo en la enseñanza de la historia, la memoria política en la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él tiene la licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestría y doctorado en Historia de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, y es profesor de Sociología y Ciencias Sociales en la Escuela Nacional Preparatoria número 5, y al mismo tiempo también imparte cátedra en el Sistema Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cuenta también con muchas obras editadas que en este momento por brevedad no las vamos a mencionar todas, pero es una gama bastante amplia. Doctor Juan Macías, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias por la invitación, Gil. Un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias. Gracias. Y al final también una persona de mucho aprecio, que ha sido un gran instructor en las cátedras de la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él está estudiando el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, es maestro en Comunicación Política y Tecnologías y académico de la misma facultad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo una estancia de investigación en la Universidad de Sevilla y actualmente es coordinador y locutor de Otras Voces, Otras Realidades en Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Asimismo, colabora mensualmente para la revista Zócalo y dirige Contratiempo MX y también participa en el consejo de redacción de la revista Autónoma de Comunicación. Profesor, maestro, casi, doctor Luis Josué Lugo Sánchez, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Gil, gracias a los colegas y las colegas que están acá en el panel, a quienes están conectados y conectadas, y pues adelante, promete mucho este rico diálogo. Excelente, pues muchas gracias, así que vamos a dar comienzo para darle fluidez a esto, que se va a poner bastante interesante. Primeramente, estamos en un panorama, no solamente en México, sino pues también en toda América Latina y todo el mundo,
esto que nos amenaza y que nos aqueja constantemente, que es la pandemia del coronavirus. Y en México hemos tenido algunas situaciones que no solamente son únicas de México, sino que está pasando en este momento en todo el mundo, sobre todo porque pues es algo nuevo, al menos para las generaciones actuales, para la administración pública, para los comunicólogos, para los sociólogos, etcétera, para todos los profesionales. Y en este momento estamos haciendo una transición para dar comienzo a una nueva normalidad, que es lo que se nos ha anunciado en todos los medios de comunicación. Para algunos parece precipitada, algunos otros ha sido una decisión bastante atinada. En fin, esto siempre da mucho de qué hablar, todo lo que tiene que ver con temas relacionados con política y sobre todo divide opiniones, pero lo importante y lo que estamos buscando en este momento al tener un panel multidisciplinario es justamente atender la imparcialidad y al mismo tiempo, sobre todo, ser lo más objetivos posible para, para llegar a conclusiones que puedan aportar no solamente a quienes estamos aquí presentes, sino también al diálogo social, al diálogo colectivo. Y comenzamos primeramente haciendo una pregunta actual que quiero hacerles a cada uno de ustedes, y es, ¿cómo ven en este momento política y mediáticamente a México de cara al comienzo de una nueva normalidad? Maestra Lorena, le doy la palabra y con usted comenzamos. Gracias, Gil. Pues bueno, la primera pregunta que se anexa a la que tú haces es ¿en qué estado llegamos a esta nueva normalidad? ¿En qué estado llegó la comunicación política a esta nueva normalidad? Y lo que hemos registrado en estos últimos 3 meses, particularmente en el tema de la pandemia, pues es una contradicción de discursos entre gobierno federal y gobierno estatal. El caso entre el gobierno federal y el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que a pesar de ser, ¿no?, del mismo partido, pues, o de esta idea de la cuarta transformación, pues hemos visto contradicciones que van desde el uso del tapabocas, el hacer o no realizar pruebas, la capacidad hospitalaria y los datos, ¿no?, entre sospechosos, casos comprobados y decesos. Entonces, los mexicanos hemos recibido estos mensajes de manera contradictoria. Y también nos hemos percatado, los que somos estudiosos de estos temas, que el gobierno no ha dado la respuesta que se hubiera esperado y que para esta pandemia, pero sobre todo, además de que no ha dado la respuesta que se ha esperado, en el discurso federal hay una pareciera necesidad de ya llevarnos, ¿no? De ya llevarnos directamente a salir del confinamiento cuando hay un elevado número, ¿no?, de decesos y muchos todavía, y se nos está empujando para allá. Se nos está empujando para allá sin haber condiciones todavía. Entendemos, ¿no?, que es un problema económico, que después de casi 3 meses de economía, ¿no?, y que tampoco el gobierno ha dado como las ayudas, yo diría, pertinentes o necesarias para que estos sectores sobrevivan, particularmente en las micros y las pequeñas empresas y en las personas más económica lo suficiente, ya sea para que no quiebren estos negocios o, en su efecto, para que la gente se mantenga en casa, sobre todo pensando que la economía de este país se sostiene mayormente son personas que no tienen prestaciones, que no tienen un salario fijo y que viven al día, ¿no? Y otro asunto, ¿no?, con el que nos vamos a enfrentar es también ya combatir, ¿no?, en esta nueva normalidad, sigue siendo la incredulidad de que el virus existe, parte de los ciudadanos y que se comportan en consecuencia. Yo veo así más o menos este regreso a la normalidad con muchos asuntos pendientes, con un discurso político contradictorio entre el gobierno federal y los estados. Ok. Maestra, muchas gracias. Es el turno ahora del licenciado Javier Estrada. Licenciado, ¿usted qué opina del panorama que tiene México al respecto de la nueva normalidad? Bueno, Gil, muchas gracias. Mira, a mí me parece que tendríamos que empezar a ver un poquito hacia adelante en el sentido de que
estamos empezando justo la campaña política para el próximo año, las elecciones intermedias de 2021. Y me parece que eso tiene que ver un poquito con esta prisa de echar a caminar todo. La encuesta que acaba de publicar El País recientemente nos dice que 44% de las personas no están dispuestas a volver a votar. Y la intención de voto para el PAN es del 10% apenas. Entonces, ¿qué significa esto? Que prácticamente el partido en el gobierno tiene el camino abierto para poder reforzar sus posiciones en las elecciones del próximo año. Y también, por otro lado, si vemos la popularidad del presidente, que según los datos que acaban de salir es de arriba del 68%, y que bueno, a mí me parece que pues esta normalidad a la que se supone que vamos a regresar no es tan normal, en el sentido de que pues vamos a regresar a una situación en la que no estábamos bien, es decir, había inseguridad, había una protesta importante por el tema de los feminicidios, había una serie de situaciones que con la pandemia parece que quedaron en pausa, pero en realidad pues siguen sucediendo. Y vamos a regresar a esa anormalidad y le tenemos que sumar el temor de contagiarnos ahora, el salir a la calle, y es un miedo más que tenemos que sumar a todos los temores que tenemos todos los días de salir a la calle. Entonces me parece que pues ya se empiezan a preparar para las elecciones del próximo año. Me parece que el presidente López Obrador se ve muy hábil en el momento en que deslinda la responsabilidad y se la pasa al subsecretario de Salud. Y entonces, pues prácticamente dice, vamos a dejar la situación en manos de los que saben, vamos a dejar la situación en manos de los especialistas, y eso le permite a él también, digamos que distraerse en otros asuntos, dejar la situación en manos del que se supone que sabe del tema, y entonces él puede incluso darse el lujo de atacar otros frentes y de tener otras... de tener otros frentes abiertos en donde él se siente más a gusto que atendiendo el tema de la pandemia. Y entonces, digamos que López-Gatell actúa como un distractor, jala la marca como en el fútbol, y todas las baterías se enfocan de la crítica hacia López-Gatell. En realidad el presidente pues sale limpio, y esto justamente lo podemos nosotros comprobar cuando vemos el nivel de popularidad que tiene y cuando vemos el posicionamiento que tiene hacia las elecciones del próximo año. Entonces me parece que estamos viendo una oposición que no existe, estamos viendo que a pesar de los errores que se pudieran estar cometiendo en el manejo de la pandemia, pues el presidente está como dice él, pues le hacen lo que el viento a Juárez, ¿no? Está entero. Creo que para el próximo año vamos a tener una consolidación del poder que ya de por sí se antoja demasiado en este momento, y creo que tendremos que empezar a ver hacia ese lado, ¿no? Ok, y sobre todo es cierto, las encuestas no se ven tan prometedoras, sobre todo para la oposición, pero sí una garantía para el gobierno actual. Vamos ahora con el doctor Juan Macías. ¿Cómo ve a México política y mediáticamente de cara al comienzo de esta nueva normalidad? Por favor, Juan, muchas gracias. Perdón, gracias, Gilberto. Mira, yo lo que veo es un país, en primer lugar, sí, en lo más inmediato, un país que encara o que vive los efectos de 40 años de gobiernos neoliberales. Es un país que ha visto severamente mermado de manera muy inmediata el sistema de salud, ¿no? Y que está enfrentando como puede esta situación, ¿no? Es decir, digamos que al actual gobierno le estalló en las manos esta problemática, y que, bueno, sí, la ha enfrentado de la mejor manera que ha podido, sí, con muchas
con muchos cuestionamientos, con muchas críticas. Sí, el presidente, en efecto, ha sido muy hábil. Ya sabemos que que el presidente, pues, como dice el escudo de la facultad, pues es un animal político, ¿no? Y un animal político no se guía por los afectos, ¿no? No se guía por cuestiones emotivas. Entonces sí, ha puesto al frente a un hombre, eh, pues sí, calificado en términos médicos, pero pues es el que está recibiendo los elogios y los golpes, ¿no? Es decir, así, es um, para que a él se lo coman los lobos. Claro, uno podrá decir, pero pues finalmente el presidente es el que está a la cabeza y es el que toma las decisiones, sí, pero en el pone así en la primera línea a el subsecretario de salud para que él sea el que reciba los golpes, ¿no? Es actuar así como lo hizo el presidente Ruiz Cortines, que también hacía eso. Y entonces, pues es lo que hace un animal político, digo, no lo estoy justificando, lo estoy explicando, ¿no? Entonces veo a un país que enfrenta los efectos de 40 años de políticas neoliberales, ¿no? Que pues arrasaron al país, ¿no? Pero hay una cosa que me parece también a mí muy, muy, muy grave, que este país se enfrenta la pandemia sin referentes, ¿no? Sin asideros, ¿no? Es decir, sus asideros con mucha incertidumbre, en el sentido de que no tiene asideros históricos. Yo siempre he dicho, y esto lo recordarán Gilberto y Javier, lo platicábamos mucho en clase, que el siglo XX fue un siglo en el que se construyeron no solo instituciones, sino mitos que contribuían a explicar la realidad mexicana y que le dieron a los mexicanos un sentido de permanencia, de pertenencia, de identidad. Y esos mitos fueron destruidos durante el último cuarto del siglo XX, de tal manera que, porque finalmente es un país que se mueve así, un país que se mueve a base de mitos, ¿no? Y entonces, vaya, eran mitos tales como el mito del partido, que supuestamente se iba a quedar eh, per secula seculorum en el poder, el mito de la estabilidad política, el mito de la prosperidad económica, el mito de la paz social, y el más importante, el mito de la presidencia impenetrable y autoritaria. Y todos fueron siendo desmantelados, fueron siendo destruidos, y entonces eso dejó un enorme vacío que ha hecho, creo yo, que ese vacío tenga que ser ocupado pues por un mito viejísimo que hunde sus raíces en la noche de los tiempos de la historia mexicana, que es el mito del hombre providencial, ¿no? Así lo pensaron en 2000 y pues no resultó, ¿no? Y ahora otra vez lo estamos viendo, ¿no? De nuevo con el hombre providencial, que es el que va a rescatar a este país, porque no hay asideros, ¿no? Porque no hay referentes, porque no hay, como decía un gran profesor mío ahí en la facultad, no hay una matriz situacional. Y entonces enfrenta con mucha incertidumbre el país esta crisis entre el miedo y la duda, ¿no? En donde el discurso político, el discurso mediático, las explicaciones o las argumentaciones científicas no les dice nada a los mexicanos, ¿no? El otro día escuchaba yo a una persona que decía que pues no existía la pandemia, ¿no? Que no era cierto, que eran cuentos nada más y que porque pues además no ha visto a nadie morirse y no ha conocido suyos, no les ha pasado nada, entonces así como se oscila entre el miedo y la incertidumbre, ¿no? Y entonces así como que no hay asideros, no hay referentes. Y entonces, ¿a quién creerle? ¿Le creo al gobierno? ¿No le creo al gobierno? ¿Le creo a los medios? ¿No le creo a los medios? Un montón de rumores, es un país de rumores siempre, un montón de rumores que circulan por ahí y que los podemos ver en las redes sociales. Esta cuestión de se pasa al semáforo naranja y pues pareciera que la gente lo tomó como que ya semáforo verde, ¿no? Y bueno, pues ya no aguanto el confinamiento y vámonos todos
a la calle, ¿no? Sí, y además, la cuestión de la fetichización, o sea, sí, me salgo a la calle, pero me llevo el cubrebocas, ¿no? El cubrebocas como el fetiche, que me va a salvar, que me va a proteger, ¿no? No importa que no guarde la sana distancia. Yo llevo mi cubrebocas y pues ya con eso, ¿no? Ese es así, el nuevo amuleto, ¿no? De tal manera que, así es lo que veo, cómo veo al país. Un país que con mucha incertidumbre, con muchas dudas, mezcladas con mucho miedo. Gracias, Gilberto. Muchas gracias, doctor. Y bien, terminando entonces esta introducción, maestro Josué Lugo, díganos cuál es su perspectiva, cómo ve política y mediáticamente a México en esta nueva normalidad que apenas acabamos de entrar. Estamos terminando la primera semana de cumplir este nuevo semáforo de nuevas normalidades. ¿Qué opina? Me sumo a mucho de lo que han comentado anteriormente mis colegas. Creo que la pandemia es un Black Mirror, ¿no? Apelando a esta serie tan conocida. Podría ser Black Mirror o White Mirror, pero en México nos toca Black Mirror, como en muchos otros países, pero como país de periferia, como país con una crisis institucional muy fuerte, con una crisis política, con una crisis en temas de género, en microidentidades, pues entonces la pandemia viene a potenciarlo, ¿no? Y cuando nos ponemos frente al espejo, es aún más feo el observar lo que ya veníamos observando. Que un país con fuertes movimientos sociales que van a hacerse más fuertes todavía con o sin coronavirus. Vimos ahora la ocupación de espacios como Animal Crossing, que es un videojuego, denunciando temas de género, no porque los millennials no tuvieran otro lugar donde expresarse, sino porque son de los pocos resquicios que quedan. Pero también observé en Guadalajara una movilización muy fuerte contra el gobernador Alfaro por los temas de violencia que son históricos, además, por desapariciones forzadas, por fosas clandestinas, y porque muchos de estos sujetos son jóvenes a quienes han estado violentando sistemáticamente. Veo también temas de feminicidios irresueltos, incontrolables además, o sea, las quejas, si nosotros revisamos en cada alcaldía de la Ciudad de México, incluso siguen siendo muy fuertes, incluso en este Black Mirror, ahora ya no solamente es el feminicidio, ¿no? Sino la violencia doméstica que se vive, en donde los mayores agresores son parte de la familia muchas veces. Veo, y comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? Veo una educación pública en México que se está sacudiendo y que siempre hay que desconfiar de los intereses externos que puedan intentar sacudir aún más lo ya sacudido. Pero ahora no nos ponemos de acuerdo en la propia UNAM si vamos a tener híbrido, presencial, semipresencial. A mí en una facultad ya me avisaron, en la otra no me han dicho nada. Hay muchos modelos ahí discrecionales. Es un caos en este momento, ¿no? Si apelamos a esta cuestión de Gramsci, en donde él menciona que la crisis llega cuando lo viejo no termina de irse ni lo nuevo por llegar, pues llevamos mucho tiempo en crisis entonces. Veo una izquierda que no sé qué es izquierda ahora, ¿no? Porque incluso ahora varios activistas pues ya son parte del gobierno y se dicen de izquierda, pero muchas acciones son de derecha y el núcleo de izquierda, el significante de izquierda está ocupado por Morena. Por otro lado, yo no puedo encontrar otra alternativa. Yo creo que eso es lo peor, ¿no? O sea, si yo volviera a votar, daría no mi voto por la misma persona que ahora mismo está cometiendo muchos errores, porque no hay una clara alternancia, porque hay miedo a la alternancia, porque al mismo tiempo colegas activistas no se quieren meter al ruedo, ¿no? Y los entiendo totalmente, al ruedo político, a la arena más fuerte, porque apenas esta semana amanecimos también pues con más muertes en Irapuato, ¿no? Y con muertes ligados al crimen organizado. Y finalmente, por otro lado, veo también esfuerzos como este que estás encabezando tú, Gilberto, y que no son aislados. Veo nuevas personas que están ocupando espacios, veo personas que están levantando la voz por el tema de discriminación, veo movimientos de género que están ocupando agendas públicas y que han metido leyes importantísimas, y en eso está mi confianza también, en que siempre hay una dialéctica en la vida social y pública, y aunque estemos muy mal y el Black Mirror nos llegue, también hay abismos de esperanzas, abismos de solidaridad y de movimientos sociales. Por eso comencé diciendo, veo una nueva normalidad con muchos movimientos sociales. Ok. Y bueno, de esto lo mejor, o al menos lo que esperaríamos, es que pudiéramos tener
algunas esperanzas, sobre todo en la toma de decisiones, que es también una fuente importante, sobre todo de certidumbre para la ciudadanía, para las personas que están día a día poniendo su confianza en, pues no solamente el presidente, sino también podemos hablar de todos los servidores públicos que a diario trabajan y se supone que están poniendo a disposición su esfuerzo del pueblo mexicano. Y quisiera en este momento ahora preguntarles, de todo lo que vemos en este escenario, en esta nueva normalidad, como decía Juan, esta parte de que nos dicen que ya cambiamos a semáforo verde, es decir, un poquito menos peligroso, pero parece que dijera que eso significara verde y que todos salieran a la calle. ¿Qué tanta culpa ha tenido quizá, vamos a decir, los representantes o los encargados, que en este caso podríamos hablar del doctor López-Gatell, pero en general, y obviamente resumiéndolo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuáles consideran ustedes que han sido los aciertos y los desatinos de este gobierno durante la gestión de esta pandemia? Adelante, le cedo la palabra al licenciado Javier. Bien, me parece que uno de los principales aciertos del presidente fue justamente lo que comentaba hace rato, de deslindar la responsabilidad y dejarla en manos de alguien más para que él, como decía el profesor Macías, sea quien reciba los golpes mediáticos. Pero esta persona, López Gatell, resulta ser muy hábil en este trabajo que le encomiendan. Y entonces empieza a administrar la crisis. Es decir, no es que no supiéramos desde febrero o marzo, la UNAM sacó varios estudios donde decía que esto se iba a salir de control, donde hablaba de decenas de miles de muertos, que es lo que estamos viendo en este momento. Sin embargo, López-Gatell nos dice no, el pico va a llegar por ahí del 8 de mayo, solamente va a haber 6,000 muertos, lo tenemos bajo control. Y con este halo que tiene de sabiduría y con esta habilidad que tiene para enfrentarse a los medios, para ponerlos incluso en ridículo, va administrando la información y ahorita ya estamos en el punto en que va a ser 3 veces más de lo normal. No nos dice que es lo normal, pero nos dice que es 3 veces más de lo normal. Y también nos dice que pues sí es cierto que hay una cifra negra por ahí, que hay un subregistro. Ya ha habido denuncias donde nos dicen que los datos del registro civil no corresponden con la información oficial. ¿Sí? Y bueno, yo no quiero decir esto con afán de justificar, pero creo que algo que tiene que ver con lo que mencionaba hace un rato el profesor Macías es el daño estructural que tiene la administración pública en el país. Es decir, los sistemas de salud estaban prácticamente desmantelados. ¿Cómo reciben esta administración el sistema de salud? Y como decía el profesor, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Yo tengo experiencia propia en los sistemas de salud, he trabajado ahí y sé cómo se lleva el día a día en los hospitales. Sé que el ISSSTE está en condiciones deplorables, sé que el Seguro Social está igual, sé que los hospitales de la Secretaría de Salud también están en muy malas condiciones en todos los ámbitos. Y entonces, pues no te queda más que ir administrando la crisis. Es decir, procurar que no se salga de control en el sentido de que no nos pase lo que pasaba en Ecuador, por ejemplo, que ya veías gente tirada en las calles. Y que bueno, por lo menos no hemos tenido noticia de que eso esté pasando. Y lo que están haciendo es alargando el problema, tratando de que el sistema de salud no se vea rebasado. Entonces, no sé si yo lo llamaría un error en estricto sentido, porque básicamente estamos haciendo lo que se puede con los recursos que tenemos a nuestro alcance. Ok. Maestro Juan, ¿cuáles cree usted que han sido los aciertos y los desaciertos de la administración de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, mira, como Javier decía, sí se ha tratado de ir administrando esta crisis, y lo habían dicho desde un principio, intentar que
que la curva fuera lo más plana que se pudiera, ¿no? Se ha comparado mucho últimamente lo que ha hecho el gobierno de México con lo que hizo Nueva Zelanda, ¿no? Pero pues es que pero no hay punto de comparación, vaya. Estamos hablando de en el otro caso, de un país mucho más chico, de dos islas en el Pacífico Sur y el Océano Índico, con mucha menos población. Es decir, ahí se encaró de otra manera el problema, ¿no? Aquí estamos hablando de un país pues con mucha mayor población y sobre todo con una concentración pues evidente, innegable de población en la Ciudad de México y en el área metropolitana, ¿no? En general, y pues era de esperar que allí la mayor cantidad de víctimas estuviese presente. Entonces, creo que han tratado sí de administrar este problema, no en el sentido de querer alargarlo ad infinitum, sino que efectivamente que el sistema de salud no se vea desbordado. Algunos, recuerdo, hay un profesor, no diré su nombre, de la facultad, que dice que no, que ha sido un manejo deplorable el que se ha hecho, pero es que finalmente creo que esto pues tomó al gobierno de México con los dedos en la puerta. Y entonces, vaya, por un lado este sistema de salud en estas condiciones y por el otro, que pues nadie o muy pocos lo vieron venir. No, es una situación inédita también. Desde hace un siglo no se había visto una cosa así, desde la influencia española de 2018, de 1918, 1920, no se había visto algo así, ni siquiera con la pandemia de la influenza hace 11 años. Es decir, el mundo no había vuelto a pasar por una crisis de esta magnitud y entonces pues, a todo el mundo lo sorprendió desprevenido, de tal manera que pues se ha tratado de encarar esto de una manera que no desborde. Ahora, esta cuestión, por ejemplo, cuando anunciaron primero, en una ocasión anterior, el paso al semáforo naranja y que otra vez lo tuvieron que regresar, y esta cuestión, ahora regresamos al semáforo naranja, no sé, también ahí sí hubo una cuestión de precipitación. Yo sí me he preguntado si ya este regreso, entiendo que la economía ya está con luces rojas, pero me he preguntado si no es prematuro el paso al semáforo naranja, ¿no? Entonces así ha habido como en algunos momentos como que cierta precipitación para tomar este tipo de decisiones. Y en efecto, esto, pensando en lo que Lorena decía hace un momento, me lleva a preguntarme qué tanta concordancia hay, qué tanta comunicación hay entre, en este caso, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de la República. Ya sabemos que con los gobiernos de otros estados sí ha habido una confrontación mucho más, como por ejemplo el gobierno de Jalisco, una confrontación mucho más abierta, ¿no? Entonces, pero me parece que en términos generales, el daño podría haber sido mayor, ¿no? Vaya, para lo que es este país, la población que tiene, el sistema de salud, un país empobrecido, un país además con una población con severos problemas de salud. Y eso Javier, que ha trabajado ahí, lo ha visto. Vaya, un país que tiene números rojos en cuestión de obesidad, en cuestión de diabetes, en cuestión de hipertensión. Pues vaya, creo que se ha tratado de administrar este problema de la manera menos dañina posible. Gracias, Gilberto. Muchas gracias, profesor Juan. De la manera menos dañina que provoque no un impacto tan grave, sobre todo para los mexicanos, pero qué tan acertado podría ser ahora desde la perspectiva del profe Lugo, aciertos y desatinos, profe. Siguiendo los modelos de comunicación política que existieron para la gestión de una crisis como ha sido el coronavirus a nivel global, México apostó por un modelo democrático, ¿no? Con ciertos tintes de comunicación unidireccional. No fue el caso del gobierno de China, por ejemplo, ¿no? En donde incluso hoy siguen las tecnologías siendo un punto clave para el espionaje, ¿no? Que son modelos más autocráticos.
ni tampoco fue un modelo de democracia más libre, ¿no? Como le llaman en teoría de comunicación política para explicar los modelos de comunicación. Yo consideraría que fue un buen modelo, ¿no? Con todas las críticas que se pueden externar. Hubo capacidad de diálogo con Gatell, hay capacidad de diálogo con Gatell. Observamos a medios independientes preguntando, para mí como comunicólogo fue un hecho importante, no fueron los medios de siempre. Hubo feedback, por ahí comentaba en algún momento con algún colega, el hecho de que Gatell es un funcionario público que además domina elementos científicos, tiene una buena estrategia de discurso, sabe improvisar, yo lo consideraría un acierto. O sea, pensemos en que en funcionarios públicos son de los que venimos, ¿no? De las tradiciones de funcionarios públicos. Incluso hasta ahí se metió en un lío con Narro y Gatell salió mucho mejor librado. O sea, es un tipo con mucho colmillo político. Además, yo creo que ese modelo de comunicación política es interesante, ¿no? Y además viene del modelo de las mañaneras, ¿no? Que es muy criticado, cuestionado, pero es único a nivel mundial. Y como único a nivel mundial, creo que rompe con ciertas tradiciones de autoritarismo a nivel de medios que hemos ido teniendo en México y que los profesores y profesoras aquí presentes ya expusieron parte de toda la tradición neoliberal de la que venimos y de las condiciones sociohistóricas. Creo que dos elementos son interesantes, como dice el profesor Javier, se gestionó la crisis y ahí va, ¿no? Se está alargando. De acuerdo con él, creo que no estamos como Ecuador, que sería un caso muy cercano a México, sería más cercano a Ecuador que Nueva Zelanda, de hecho, ¿no? Y creo que es un punto interesante, o sea, si lo ponemos en esos términos, México, ahí va. Pero creo que también esto ha servido como un error, digamos, para que Andrés Manuel siga justificando una política que niega a una otra edad política, ¿no? O sea, pienso mucho en los temas de feminicidios, por ejemplo, que ha hecho menos, pienso mucho en los temas de violencia, que intenta hacer bromas, ¿no? O sea, creo que esas partes donde muestra poca empatía social, política, que entiendo que también es una estrategia de comunicación política, puede costarle mucho y creo que sigue reproduciendo vicios de una política que muchas personas ya no queremos, ¿no? Que ya no queremos ver, pero que biopolíticamente está ahí, ¿no? Venimos de tradiciones priistas de años. Y por otro lado también me he cuestionado, tampoco es tan sencillo cambiar ese chip, ¿no? En una transición que ahora mismo se está dando. Esa parte de una vieja política, por llamarlo así, que busca también puntos para mermar a la sociedad civil, ¿no? En lugar de democratizar instituciones, ¿no? Porque yo creo que las instituciones están terribles, son puntos que a mí no me gustan del todo, pero que en la microcrisis que hubo con Calderón de la influenza, a la crisis que ahora mismo se está gestionando, me parece mejor el modelo actual en cuanto a comunicación política se refiere y en cuanto al manejo de la comunicación en términos más específicos. Muchas gracias, profe Lugo. Entonces, de lo que menos puede afectar y al mismo tiempo este diálogo que existe con los medios de comunicación, que de hecho ya no son los tradicionales, no han sido los de siempre. Maestra Lorena, aciertos y desatinos desde su perspectiva. Fíjate que yo donde veo un gran desacierto es en justamente los periodistas. Esta falta de preparación del periodismo en general, algunos medios más que otros, para atender este tipo de temas, temas de salud prácticamente, ¿no? Y temas políticos. Es increíble, ¿no? Que es el gran acierto del presidente, cómo introduce los temas, cómo le sale bien no hacerse responsable de los temas, dejando de lado esta imagen providencial que bien refería Juan, ¿no? Decir, bueno, a mí yo esto no lo voy a atender, como lo dice Javier, y voy a salir lo menos librado posible, y pues ahí entienden con Gatell. Pero he visto una gran incapacidad por parte de los periodistas para responder, para hacer preguntas y que se les responda lo que la ciudadanía quisiera saber. Creo que ahí los periodistas tendrían que estar mucho mejor preparados para este tipo de eventualidades, ¿no? Que necesariamente, ¿no? Nos lleva a buscar estrategias de periodismo especializado, por un lado. Por el otro lado, en lo que tiene que ver con lo que yo decía en mi primera intervención, con toda la contradicción de discurso, a mí lo que me preocupa es lo que pasa en el imaginario colectivo, ¿no? El presidente teniendo esa tribuna 2 horas
casi 2 horas, hora y media, todas las mañanas a partir de las 7 de la mañana, y no poder llevarnos, ¿no?, a esto que sabemos que son las medidas básicas, ¿no?, para prevenir algo que es de alta letalidad, como es el coronavirus. El presidente no se pone un cubrebocas, es un desatino muy grande. El presidente te dice, sal, ¿no? No te va a pasar nada, ¿no? Tú sal y ten fe en que no te pueda pasar nada. Y eso a mí me ha parecido un gran desatino, no en términos, quizás la comunicación política le vaya bien, porque habrá mucha gente que diga que quiera salir y diga, si el presidente sale sin cubrebocas y si el presidente dice que salga, ¿quién me avale esta manera de no cuidarme para salir? Eso a mí me parece que es muy riesgoso en términos de la ciudadanía. También, y me parece un gran desatino por parte del presidente, y he visto, por otra parte, a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, que en ese sentido ella ha actuado mucho más prudentemente y diciendo, no te creas que estamos allá, nos estamos yendo al semáforo naranja, que yo creo que mucho ella no está muy convencida del PAN, que ha sido muy presionada para ir hacia allá económicamente, incluso por el gobierno federal, pero que ella misma tiene su propio pool de científicos que no necesariamente son los del gobierno federal. Si nosotros recordamos, bueno, Claudia Sheinbaum estuvo mucho tiempo, ¿no?, en universidades científicas, ¿no?, de formación en estas ciencias duras, y ella tiene otro pool y ella tiene otros asesores para este tema y la va llevando, creo yo, mejor, ¿no?, desde mi perspectiva, que el gobierno, y que creo que ahí tiene un desacuerdo fuerte, no directamente, no se va a pelear con el presidente, pero sí con Gatell, ¿no? Y eso sí se hace muy evidente. Ahí, bueno, le veo una silla que es parte, ¿no?, de este mismo equipo de la Cuarta Transformación, y donde sí yo veo el desacierto fatal es que teniendo esta oportunidad y teniendo esta exposición mediática, de verdad no se insista, ¿no?, en que estamos sí en una emergencia sanitaria y él tendría que respaldar, ¿no?, con su imagen, ¿no?, que la gente utilice cubrebocas, que la gente se lave las manos, que la gente salga lo menos posible, si es que esto es, o que nada más salga un miembro de la familia. Creo que él sí debería de apoyar eso y no desentenderse, porque si él se ha nombrado desde que, como líder moral, bueno, necesitamos moralidad para evitar un problema que sí es real y que cada vez se va a hacer más real. Bien decía por ahí uno de ustedes, es que mientras yo no lo vea cerca, no está pasando. Mientras yo no tengo un pariente que se muera, no está pasando. Bueno, lo que pasa es que esto, si no se controla, va a seguir pasando y cada vez pasando más. Y entonces, si vamos a esperar a creer en que existe o no, después de que se nos mueran varios parientes o varios amigos. Sí existe, y creo que el presidente ha sido muy afortunada su tratamiento hacia la ciudadanía, sobre todo en el cuidado y la protección hacia el coronavirus. Maestro, muchas gracias. Y efectivamente una de las preocupaciones, no solamente de nosotros aquí, sino de muchas personas en México, es la manera en cómo las personas asimilan este escenario de crisis de cara a la pandemia, sobre todo porque vale mencionar esta parte de que, a pesar de que hay también esto que muchos han denominado como infodemia, esta ola que también nos ataca de las fake news, sobre todo ha mermado mucho digamos, la guardia de las personas, de los mexicanos, a la hora de cuidarse, a la hora de tomar las medidas preventivas, y muchos aún hoy en día, ya después de prácticamente haber estado ya 4 meses en esta pandemia, entonces muchos todavía siguen viendo esto con incredulidad, y efectivamente pareciera que tuviéramos que esperar hasta que no viéramos a alguien cerca contagiado, perdiendo familiares, que creo que desgraciadamente a muchos ya nos ha tocado ver la partida de seres queridos, de amigos, y de esto, la siguiente pregunta ya de cara al cierre de esta charla es, ¿qué desafíos consideran ustedes
que le depara a México, al gobierno y a sus ciudadanos también, después en este escenario de pospandemia que prácticamente ya lo estamos asimilando como tal, porque también ya nos hemos dado cuenta y creo que nos hemos resignado de que esto no va a terminar pronto, que no va a terminar la próxima semana ni el próximo mes y seguramente llegaremos al final del 2020 y este escenario todavía va a seguir estando presente en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, ¿qué consideran ustedes que puede ser el panorama, el desafío de lo que se le viene a México y también a muchas partes en el mundo después de esto que es la asimilación de la crisis y entonces aprender a vivir y a sobrellevar la cotidianidad con la pandemia? Vamos con el doctor Juan Macías. Mira, bueno, mira, desde luego en lo inmediato, la economía, ¿no? La reactivación de la economía. Ese es así un desafío enorme, ¿no? Sí, pues muchas de las pymes se han visto severamente afectadas. A mí me ha tocado ver cerca de la zona donde habito, y seguramente ustedes también, y a quienes nos estén escuchando o viendo también, me ha tocado ver negocios pymes que han cerrado, que han quebrado por la falta de actividad, por la falta de clientela, y entonces ya eso presenta un escenario difícil. He visto testimonios en las redes de gente que dice, bueno, pues es que algún familiar que es el contador de alguna empresa, de algún restaurante, por ejemplo, y que pues ya no sabe cómo pagarle a los empleados porque no hay entrada de dinero por la inactividad. Entonces, bueno, sí presenta un reto enorme la cuestión de la economía. La otra cuestión que también veo en términos así del imaginario colectivo es esto del síndrome de la caverna, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de allí? ¿Cómo vamos a salir del confinamiento? Y esto presenta un desafío fuerte porque en cuanto a la otredad, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser la dinámica social ahora? ¿Voy a saludar a los otros de mano o no voy a saludar a los de mano? ¿Voy a saludarlos con un beso en la mejilla o no? ¿Los voy a abrazar o no? Porque realmente el otro pues se ha convertido en una fuente potencial de contagio. Y entonces me voy a acercar a él, no me voy a acercar a él, ella, me voy a acercar a ellos o no me voy a acercar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar ese síndrome de la caverna, ¿no? Evidentemente, bueno, y esto se ha dicho mucho que no, pues el país no va a ser el mismo, no vamos a poder regresar a lo mismo. Justamente mencionaban lo que pasa en la universidad, ¿no? Ahora estamos debatiendo esta cuestión de cómo va a ser, cómo vamos a regresar a las actividades, ¿no? Que el próximo semestre, pues se menciona que lo más probable es que sea en línea, y entonces yo he sabido, igual en la preparatoria, y entonces yo he sabido de colegas que han entrado en pánico, auténticamente en pánico, porque, pues no, ¿y lo presencial qué? ¿Y ahora cómo le voy a hacer con las clases presenciales, no? Y voy a tener que estar ahí, haciéndolo todo virtual y preparando materiales para que los muchachos lo vean, etcétera. Entonces, eso también implica un reto, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora la interrelación social en el país conforme esto vaya avanza, conforme la pospandemia vaya avanzando? Y también, pues sí, ¿cómo va a ser? La otra cuestión es cómo va a estar posicionado el gobierno federal. Me parece a mí que sí, vaya, puede verse esto como un error si el presidente no se pone el cubrebocas o si quiere salir de gira. Quizás ha intentado ofrecer una imagen más cercana a la gente al decir que él no puede parar, pero sí, también esto lleva un riesgo porque la gente lo puede tomar que, bueno, pues si el presidente lo hace, yo también lo voy a hacer, ¿no? Entonces sí son una serie de desafíos fuertes e interesantes también los que le esperan al país. Yo recalco mucho esta cuestión de la otredad, ¿no? O sea, el otro, ¿qué va a significar ahora para mí? ¿No? ¿Va a ser alguien cercano, alguien con quien me identifique, o lo voy a ver con desconfianza? Porque, pues, ¿qué tal si me acerco a él o a ella y me contagio? Y entonces, mejor mantengo una distancia permanente. Es decir, yo sí veo un escenario de mucha incertidumbre en todos sentidos, ¿no? Y esto
da pie a la angustia, ¿no? Los estudios sobre el miedo en ese sentido son muy interesantes. Es algo que yo recalco mucho. Y entonces veo un escenario de angustia, ¿no? Tanto en el presente como en el futuro inmediato. Porque, ¿qué voy a hacer con el otro que tengo enfrente? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿No? ¿Cómo se va a posicionar el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México ahora ante esto? O sea, son escenarios que creo yo están generando ya desde ahora mucha inquietud y que la respuesta pues obviamente no está así en un plano inmediato, en un escenario inmediato, sino que eso va a tener que ir configurándose a medida que pase el tiempo y que sí, lo que sí creo es que esto tiene que ser muy paulatino. Este regreso, pues creo que está fuera de discusión. Eso tiene que ser muy paulatino, ir dando pasos muy cautelosos. Hemos visto lo que ha pasado en otros países, que de repente ya salen y ¡pum! Hay rebrotes y otra vez para atrás, ¿no? Entonces, eso es lo que quizás tienen miedo, que se desborde esto. Entonces, tendrá que ser muy cauteloso. Gracias, Gilberto. Muchas gracias, profesor Juan. Y hago una pausa aquí, de todas formas, para nuestros amigos que nos están acompañando ahorita en la transmisión de Facebook Live. Ya se avecina ahorita el cierre, así que les invitamos a que nos escriban también si tienen alguna duda, alguna pregunta que consultar con alguno de nuestros panelistas. En este momento la pueden ir escribiendo en los comentarios. Así que pasamos con la misma pregunta al profe Lugo. ¿Qué desafíos, profe, le deparan a México, su gobierno y sus ciudadanos de cara a este escenario de pospandemia? Bien, me parece que muy puntualito. El primero es el espacio público. Tiene que ver con lo que mencionó el profesor Juan. ¿Qué va a pasar con el espacio público? ¿Cómo vamos a regresar al espacio público? ¿Qué espacios públicos son los que van a seguir habilitados y para quiénes? Me parece que aquí ese punto es fundamental porque en el espacio público se forman muchas situaciones, tanto interacciones, socializaciones, pero también movimientos y movilizaciones. Entonces, el espacio público y a quién le va a pertenecer o qué va a pasar con ello, me parece que es un primer punto importante. Eso me lleva justo a lo que menciona también el profesor Juan respecto a la dimensión del otro. Decía Walter Benjamin que uno de los principales problemas que él observaba en la filosofía que hacía es que el propio sistema político nos llenaba de ideas para pensar que el otro es una infección, ¿no? Decía, la infección está en el otro, y parece que las palabras las escribió hace unos 3 días Walter Benjamin. El miedo es al otro muchas veces, ¿no? La infección del otro, ¿quién me va a contagiar? Y entonces aquí también entra, Walter Benjamin estaría también contento con esa idea, bueno, contento por el análisis, no por lo que pasa, porque también la cuestión de clase social se intermedia, y entonces entre más baja sea la clase social y más trabajo tenga esa clase social, pues más te va a poder contagiar ese otro. Entonces, si te subes al transporte público, más puedes contagiar y más te vamos a aislar. De toda esta situación me parece que es otro segundo punto. Un tercer elemento son las brechas. El coronavirus acentúa brechas, no las crea. El coronavirus no crea nada, el coronavirus solamente viene a potenciar lo ya existente. Desde la brecha de educación, en donde es real, que yo tengo alumnas y alumnos en crisis porque no saben si van a poder sostener un modelo de educación en línea como lo sostenían en lo presencial, y entonces ahí me dicen, no, pero pues, es lo mismo pero en línea. Híjole, muchos alumnos y alumnas, la facultad o su escuela era el lugar donde hacían las tareas, era el lugar en donde comían barato. Ahora mismo esto se potencia y muchos y muchas tienen que buscar otros trabajos y fuentes de proveer a su hogar, ¿no? Hogar que muchas veces, además, ahorita hubo un estudio muy importante de parte de la UNAM y de ITESO, en donde se demuestra que cerca del 30% de una muestra de jóvenes que ellos encuestaron perdieron sus ingresos y por tanto perdieron sus sitios donde habitan, sea renta o departamentos. Bueno, si no tienes dónde vivir, entonces, ¿qué va a pasar después con todos los modelos? Por eso digo, el tercer tema es este tema de las brechas. El cuarto punto que me parece relevante son las alternancias políticas. Si ahora mismo nos compartió, me parece que fue el profesor Javier, los datos de Morena, ¿no? Y son datos ciertos, fidedignos, no es fake news, que sería un quinto punto ahí, ¿no? Es el rumor que ya también apuntaban anteriormente. Pues al ser tan grande el monstruo político, no estoy diciendo que el monstruo sea bueno o malo, el monstruo político por lo que pueda acaparar, pues entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Y veo con mucho más miedo opciones como Samuel García o Alfaro de movimientos ciudadanos, opciones populistas, pero de derecha, ¿no? O sea,
de derecha declarada, Samuel incluso inventándose doctorados, con propuestas abiertamente pro familia. Al final, la arena política es una arena de discusión y de contingencia, ¿no? De ganar votos y de ganar propuestas. ¿Valen que entren ellos? Probablemente sí, pero es terrible que esa sea la alternancia política en la cual nos estamos moviendo. Y como último punto veo el tema del teletrabajo también, ¿no? Hoy el teletrabajo se está dirigiendo hacia una mayor explotación en las personas que ya de por sí trabajábamos más de las 8 horas establecidas por contrato. ¿Por qué? Y aquí vemos 4 profesores. Dar una clase en línea, ¿no? Pero estoy seguro que esto pasa con muchos otros trabajadores y trabajadoras. Dar una clase en línea no es meterte a la computadora y hacer que la gente te escuche, ¿no? Como es el cliché del profesor. Dar una clase en línea es pasar el material que ya tenías, lo mínimo una presentación de PowerPoint, y luego se quejan alumnos y alumnas, ay, PowerPoint, ahorita ya estamos en otras cosas. Bueno, PowerPoint es dificilísimo de preparar con conciencia, con dinámicas de interacción, te apagan la cámara y ahí tienes que hacer algunas dinámicas para que quien apaga la cámara, el profesor está facultado para que el alumno aprenda. Bueno, estoy poniendo un microejemplo. Si llevamos estas otras condiciones de trabajo, pues no hay trabajo y un ejército de reserva industrial grandísimo. Entonces, mira, no quieres trabajar tú y ganar menos, pues hay otros 100 ahí desempleados y desempleadas. Ese tema del trabajo me parece importantísimo y cierro mi comentario diciendo, por eso es importantísimo la política y lo político. Los derechos sociales, ¿no? Ya apuntaban hace un momento, los gobiernos neoliberales nos dejaron años de servicio público terrible, terrible, ¿no? Y creo que es muy difícil, pero en un momento de crisis tendríamos que volver a pensar lo público y nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos. Y ahí entra la parte también racional y del apoyo incluso científico, ¿no? Yo apoyo estos memes, no, es increíble cómo muchas personas tienen tantas creencias, desde el fetiche del cubrebocas que hablaba el profesor Juan, hasta, voy a decirlo así, hasta la Virgen, ¿no? De respeto a quien cree en la Virgen, pero hay más comprobación en este momento de un coronavirus que de la Virgen. Pero es una cuestión de cultura política que tenemos que trabajar. No es como que ahorita yo lo diga y en automático la ciencia nos va a ayudar. Creo que esos puntos son bien importantes porque si no, la consecuencia es directa contra personas, familias y grupos. Gracias, Gil. Gracias al panel que estuvo compartiendo este día junto a nosotros y nosotras. Muchas gracias, profe Lugo. Maestra Lorena, desafíos para México, para su gobierno y sus ciudadanos. Educación para la salud, tenemos que mejorar. Esto ha expuesto terriblemente nuestra falta de salud como población. Necesitamos mucha educación para la salud, necesitamos mejorar la educación física y me parece un desafío muy importante lo que bien decía Juan y también apuntaba el profe Lugo y Javier Estrada, ¿no? De cómo vamos a salir con miedo. Va a haber que atender la salud mental de manera seria y responsable. Creo que ese es un gran desafío, porque si no estamos sanos mentalmente, va a ser más difícil todavía adaptarse a la nueva normalidad. Muchas gracias, maestra. Profe Javier, desafíos para el gobierno. Bueno, ya lo comentaron anteriormente, el temor, el tener que vivir con el temor de contagiarte. Ya no solamente sales con el temor de que te asalten o que te maten o que te secuestren, ahora sales con el temor de contagiarte también. Y eso me lleva a 2 puntos que mencionaba el profesor Lugo hace un momento. El primero, el vivir en democracia implica corresponsabilidad. Implica que tenemos que hacer la parte que nos corresponde a los ciudadanos y la parte que le corresponde al gobierno. Y esto implica también ser más cuidadosos con la información que consumimos. Algo que se ha manifestado en esta crisis es justamente esto que mencionabas tú hace rato de la infodemia. Es decir, hoy en la mañana vi una noticia donde Ciro Gómez Leiva dice que el lunes regresamos a semáforo verde en la Ciudad de México. Y entonces tú dices, bueno, a lo mejor para ti no significa mucho porque tú sabes que eso no es cierto, tú lo comprendes, pero el grueso de la sociedad no. Y entonces, si no aprendemos a discriminar la información que recibimos, a procesarla y a protegernos de la desinformación, que es algo ya muy común, creo que va a ser más difícil que podamos nosotros superar esta crisis. Eso en cuanto al desafío que enfrenta la sociedad.
Ahora, en cuanto a los desafíos que enfrenta el gobierno, yo lo veo desde el nivel operativo. Hubo un recorte brutal del 75% al gasto corriente de la Administración Pública Federal y tenemos ante nosotros el desafío de seguir operando de esa manera de aquí en adelante. ¿Sí? Gastos de operación, de servicios generales, gastos que tienen que ver ya con la operación propiamente de la estructura que tiene el gobierno para cumplir las necesidades de la sociedad. Entonces, si estamos hablando de un sistema de salud rebasado, de un sistema educativo deficiente, si estamos hablando de un sistema de seguridad que no ha sido capaz de resolver los problemas que tiene la sociedad, pues entonces, con unos recursos tan limitados, ¿cómo vamos a poder nosotros hacer esto? Y la administración pública, hay estudios que hablan de que está muy burocratizada, de que las estructuras son muy grandes, yo coincido, pero se tendría que hacer un análisis muy cuidadoso de qué es lo que podemos en un momento dado prescindir y qué es lo que es sustantivo y hasta dónde podemos recortar. Estaba viendo una noticia hace un rato de la Secretaría de Economía, están denunciando a los trabajadores que les quitan 3 de 4 computadoras. Entonces, ¿cómo va a operar la administración pública en este sentido? Y creo que es un gran desafío el hecho de podernos adaptar a esta nueva realidad y trabajar en un contexto de austeridad donde los recursos cada vez son menos. Los recursos en todos los sentidos, recursos humanos, recursos materiales, recursos informáticos. Entonces, creo que para el gobierno va a ser muy complicado. No hablo del presidente, no estoy hablando de la cabeza. Estoy hablando de quienes llevan a cabo todas esas decisiones que él toma. Estoy hablando de las personas que son las encargadas de instrumentar todo esto y de hacer que las cosas sigan funcionando hacia el interior del gobierno. Y creo que el panorama pues es bastante complicado para los que estamos ahí. Muchas gracias, Gil. Muchas gracias, maestro. Y bien, pues vamos ahora ya prácticamente a la recta final, solamente para atender algunas preguntas de las personas que nos están acompañando en este momento a través de Facebook Live por medio de Compol MX. Y la primera pregunta es muy puntual, quiero dejarla ahorita abierta a cada uno de ustedes, a ver quién nos quiere apoyar. Nos pregunta Augusto López, ¿qué estrategia podría tomar el gobierno para que la población pueda ser más consciente de la manera de conducción del color, vamos a ver, de cómo se debe de la condición del color naranja del semáforo? Es decir, ¿cómo podríamos hacer más consciente a la ciudadanía respecto a este semáforo naranja en el que nos encontramos? Ya bien sea si de pronto nos dicen de la noche a la mañana, ¿saben qué? La próxima semana ya van a estar en verde, o si estamos más cerca del rojo y todo el mundo se olvida del amarillo. Alguien que nos quisiera ayudar con esta pregunta. ¿Cómo deberíamos concientizar más a la ciudadanía respecto a estos semáforos? Porque de pronto cambiamos a naranja y parece que toda la Ciudad de México tuviera permiso, digamos, espacio libre para poder circular por todo el centro histórico. Mira, rápidamente, Gil. Yo creo que la profesora Lorena coincide en este punto. La educación está en una condición muy deplorable. La gente entiende lo que quiere. ¿Sí? Y tal vez fue un error por parte del gobierno estos mensajes ambiguos que se mandan, donde sale López-Gatell diciendo no salgas y sale el presidente diciendo sí, tú sal. O dice vámonos de gira y no llevo cubrebocas. O sale la secretaria de Gobernación diciendo que ella con un juguito de limón ya la hizo, ¿no? Entonces me parece que es difícil que la gente sea consciente cuando no tienen esa estructura de pensamiento que le permita entender qué es lo correcto y qué es lo que no lo es, y tiene que ver con las deficiencias del sistema educativo. No estamos acostumbrados a seguir indicaciones, no estamos acostumbrados a hacer caso, simulamos. Y entonces, una estrategia efectiva para acabar con eso, en el corto plazo yo no encontraría alguna. ¿Alguna alternativa
al menos mediática, porque seguramente la disciplina y sobre todo la parte educativa, como bien mencionan, es importante, sobre todo a la hora de hacer este ejercicio de autocrítica y reflexión para poder tomar decisiones acertadas. Pero mediáticamente, políticamente, ¿qué podrían hacer al menos nuestros representantes para brindar un poco de mayor certidumbre en este escenario, de aprender a malabarear los colores del semáforo? Mira, Gilberto, es que hay una desconfianza secular hacia las autoridades, ¿no? Es decir, lo que la autoridad diga siempre va a ser tomado con reserva, con desconfianza. Entonces estaba pensando en este momento, bueno, lo voy a decir, es un chiste en donde de un barco que se está hundiendo y los cerca de la costa, pero los pasajeros no quieren brincar. Y entonces el capitán decide utilizar psicología inversa, ¿no? Y entonces les dice por ejemplo, a los pasajeros estadounidenses que si brincan al bote es parte del sueño americano y que si a los franceses que si brincan al bote es parte de la Jolly Joan y cosas por el estilo, y a los mexicanos que está prohibido brincar, ¿no? Entonces a lo mejor hay que decirles, no, pues no uses el cubrebocas. Entonces pues ahora sí lo uso, ¿no? Vaya, lo que estoy queriendo decir con esto es que hay una desconfianza enorme hacia el discurso oficial, ¿no? Hay mucho escepticismo y esto sí es resultado de también un país que no sabe dialogar, que no sabe discutir, que no sabe escuchar y que arrastra todas estas carencias en cuanto a la información que se le proporciona y la información que recibe. Y entonces yo sí lo veo realmente complicado, ¿no? Que haga conciencia, quizás hasta que vean que alguien cercano se enferma o muere, y eso quién sabe, ¿no? Porque sí, realmente sí, yo veo que es muy arraigada esa desconfianza que hay hacia el discurso oficial, ese escepticismo que hay, y entonces, sí, eso es todo un dilema. ¿Cómo hacer que la gente suma con mayor responsabilidad? Porque ese es también otro tema que es severo en este país. Un país de gente que no sabe hacerse responsable, ¿no? Un país que, y esto lo han mencionado algunos sociólogos y filósofos, un país que vive el síndrome de Peter Pan, como le llaman, ¿no? O sea, país de adolescentes, un país menor de edad, y que también los medios tienen una influencia importante. Vaya, esto que decía Azcárraga, de que Televisa solo estaba para entretener y demás, y se le acusó de contribuir a la formación de un país menor de edad. Hay un país que no se informa o que se informa mal, que no discute, que no debate, y las consecuencias lo estamos viendo ahora, ¿no? Ante este escepticismo, ante todas estas dudas. Entonces sí es un problema realmente complicado. Muchas gracias, profesor Juan. ¿Alguna otra? Adelante, profe Lugo. Yo creo que sí, me sumo totalmente. Creo que hay que echar todas las matrices a andar, ¿no? O sea, porque muchas veces en la lógica causa-efecto en la cual venimos educados y educadas, que justo es la lógica causa-efecto del, como pensamos luego del coronavirus, ¿no? Si a mi familia no le da, pues a mí no me va a dar, ¿no? Causa-efecto. Pareciera que de pronto con la pura causa, que sería medios de comunicación, el efecto sería la sanación, pero no, no, o sea, creo que echar a andar todas las matrices es, y yo no lo puedo ocultar, y yo se lo dije de frente a la profesora Lorena, pero yo admiro mucho que la profesora Lorena, por ejemplo, contribuya, no solamente dando clases, sino haciendo proyectos sociales. O sea, creo que ahí tenemos una matriz, ¿no? Desde la educación no vamos a cambiarlo rápido, pero creo que podríamos cambiarlo más rápido echando a andar proyectos como la profesora Lorena y asumir esa responsabilidad que tiene su costo, que tiene su paciencia, no es sencillo, pero que la educación ahí tiene un punto, ¿no? Por otro lado, los medios de comunicación, esfuerzos como que estás haciendo tú contribuyen. Pero bueno, TV Azteca, Televisa tienen parte del espectro radioeléctrico que constitucionalmente pertenece a todas y a todos. Por tanto, no solamente son un negocio, podría haber ahí también que ponga de su parte gente que hace contenidos junto a políticas públicas para que ayuden por lo menos poquito, ¿no? Porque hoy ya ni poquito ayudan. A La Torre se peleó recientemente y La Rosa de Guadalupe sigue siendo un gran hit a nivel de consumo nacional. Si le gusta La Rosa de Guadalupe a la gente, que la sigan consumiendo, pero
igual y que dediquen un capítulo al coronavirus de forma estruendosa en donde se nos advierta que también te puede pasar a ti, ¿no? Estoy lanzando ideas al aire. Los medios públicos que tan olvidados están, también tienen esta función para poder coadyuvar a que se genere otro tipo de ambiente. Quienes pudimos ir a la universidad, pues discutir, o preparatorio, tenemos sentido común, discutir con nuestras familias, que está padre las creencias populares que tenemos, pero hay otras formas también de llegar. Y me subo también a lo que decía la profesora Lorena, el periodismo especializado, o sea, hoy se está haciendo patente. Yo he estado siguiendo varios medios, y no sé si es mi sesgo, pero ya llevo varios días, los medios internacionales luego cubren mejor el tema de coronavirus que los nacionales. Y yo hice varios experimentos. Métanse a Google y pongan COVID. Pónganle noticias, y la mayoría de los medios nacionales son sensacionalistas, catastróficas, desinformantes, diría aquí el profesor Javier. Entonces, y de pronto vemos que la BBC, por ejemplo, hizo una nota, y con eso termino, que les recomiendo mucho, sobre cómo las llamadas fake news tienen que ver más con nuestras condiciones emocionales de lo que queremos escuchar y ver. Entonces, también lo que decía la profesora Lorena, si tú te sientes muy mal, pues vas a querer que alguien te haga sentir bien, y ahí entran las famosas noticias en donde psicológicamente nos activan ciertos mecanismos, y ahí las vamos compartiendo por la vida, contribuyendo a la infodemia. Entonces, creo que hay que echar a andar todas las matrices, y una cuestión histórica hacia adelante. Muchas gracias, profe Lugo. Maestra Lorena había levantado la mano. Su micrófono. A mí sí, ahí está. Me urge que el gobierno ya nos vea como mayores de edad a la ciudadanía, que también nos hace falta eso, ¿no? Que nos vean como mayores de edad. Empiezo a ver estas restricciones, ¿no? De la ley seca, de que si la gente puede ir o no entrar, o restaurantes. Es decir, el gobierno también tiene que tomar la decisión, me parece, de decir, también tenemos que dejar que la gente, ¿no? Reciba una consecuencia de sus propias decisiones. Si esta escena terrible que veíamos en Ecuador es lo que va a pasar, ¿no? O sea, creo que el gobierno sí ha intentado contener lo más que ha podido, hasta donde ha podido, pero que también le tiene que conferir mucha responsabilidad a la ciudadanía, y todos aceptar esas consecuencias. Ese sería mi último comentario, y agradecerte infinitamente este espacio, tengas muchos más, con más dialogantes al respecto. Muchísimas gracias, maestra Lorena. Y bueno, por último, a largo plazo, a largo plazo, ¿estamos preparados en el contexto social, económico y cultural mexicano? Estoy aquí fusionando dos preguntas que nos hace Fernando Roldán e Israel López, y al mismo tiempo también Berenice Solís, en el hecho de que podemos tomar alguna pauta del extranjero, como decía el profe Lugo, que a veces los medios de comunicación internacionales cubren mejor la nota sobre el COVID en México que los mismos medios nacionales. ¿Hay algo que podamos nosotros entonces aprender de lo que están haciendo en otras partes del mundo? Pero no solamente verlo y que suene hasta envidiable y decir por qué no lo que hacen allá no lo hacen aquí en México, sino actuar con responsabilidad, y sobre todo ponernos el chaleco, y en la trinchera en la que nos encontramos tomar medidas que pudiéramos aprender de estos, pues que también son nuestros similares ciudadanos en el mundo. Mira, Gilberto, así muy rápido. Es que el problema es que vivimos en un país conservador. Es un país conservador. Y un país de sobrevivientes, de gente habituada históricamente a sobrevivir. Y entonces, mientras lo que me ha funcionado para sobrevivir me siga funcionando, no lo voy a cambiar. Así es como piensa la mayoría de la gente. Entonces me pueden decir, mira, ve las noticias internacionales, ve lo que están haciendo en otros países. Me lo pueden decir, pero si yo no quiero, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me funcionan las tácticas de sobrevivencia que siempre me han funcionado. Mientras a mí me sigan funcionando, no lo voy a cambiar. Entonces, es cierto, quizás lo acertado es lo que plantea Lorena. Bueno, pues hazte responsable, ¿no? O sea, no te voy a estar poniendo restricciones. Que el precio es que muchos más van a morir, sí, eso es cierto.
Pero entonces quizás solo así podemos aspirar a tener un país adulto, porque finalmente aquí se está viendo el grado de adultez o de adolescencia o de inmadurez del pueblo mexicano y de sus gobernantes también, ¿no? Y un país de sobrevivientes, un país acostumbrado a sobrevivir. O sea, sí, vamos a sobrevivir a esta crisis. Lo que a mí me alarma muchas veces es que así vamos a seguir, ¿no? Siendo un país de sobrevivientes, adaptándonos todo el tiempo a las crisis para sobrevivir. Eso para mí es una expresión de conservadurismo. Y la pregunta que me planteo es, así vamos, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir ahí? Gracias. Muchas gracias, profe Juan. ¿Alguien más que quisiera aportar a esto? Ya estamos para cerrar. ¿No? Pues de esta manera, entonces, no cabe más que invitarlos justo a esto, a este ejercicio que nosotros estamos intentando fomentar, que es la reflexión, la autocrítica, porque sobre todo es muy importante que nosotros podamos asimilarlo y sobre todo ser muy conscientes. La comunicación política como tal involucra esta relación que existe entre estos tres actores del ámbito social político, que es el gobierno, los medios de comunicación y la sociedad. Y sobre todo en este momento, en este escenario del coronavirus, pues por supuesto que todos necesitamos hacer conciencia y necesitamos hacernos responsables y, como bien decía la maestra Lorena, actuar como adultos, actuar como personas responsables ante este escenario, pero no desde la preocupación individual, sino sobre todo también de este interés colectivo, porque al final de cuentas a todos al final del día nos va a ayudar el hecho de que seamos más responsables con nosotros mismos, con las medidas sanitarias que cumplamos, pero sobre todo también con la responsabilidad que nosotros abordemos la información que circula en todos los medios de comunicación, las redes sociales, los medios electrónicos. Así que este es el principal interés de Compol, fomentar la reflexión, ayudar a que con esta reflexión también generemos conocimiento. Y pues no me queda más que agradecerles de verdad. Aprecio mucho este esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes, maestra Lorena, el licenciado Javier, profe Lugo, profe Juan. De verdad, no solamente ha sido un privilegio compartir con ustedes en cada una de sus cátedras, sino sobre todo también compartir en la cotidianidad el debate, el discurso, la discusión que siempre está vigente. Y pues bueno, si bien es cierto, esta es la primera vez que nos podemos reunir a través de esta iniciativa que es Compol MX. Sepan ustedes que las puertas siempre están abiertas para ustedes, y pues por lo mismo, que no sea la última, sino que sea la primera de muchas más oportunidades que podamos dialogar. Así que de verdad, también a todos los que nos están viendo desde sus casas, desde la trinchera del confinamiento, seguramente algunos ya no están en ese escenario de confinamiento, pero de verdad, gracias por tomarse este tiempo de reflexión, gracias por tomarse este tiempo para poder pensar, para poder reflexionar, para poder ver qué podemos hacer desde este lugar en el que nos encontramos. Y bueno, así que sin más, los despido. Reitero mi agradecimiento y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Gil, felicidades. Gracias, hasta luego. gracias. Bye, Lorena, bye, Javier, bye, Gracias, profesor. buenas noches a Hasta luego, todos. maestros, muchas gracias. Bye, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.